Hola, muy buenas tardes. Un saludo especial a cada uno de ustedes. Dios les bendiga, te bendiga de manera personal. Es un gusto para mí, William Hernández, poder estar en esta tarde eh, queriendo compartir y queriendo que pasemos un momento agradable con Dios. Bien, que nos enseñe. Estamos entonces aprendiendo calendario hebreo, quinta parte, el significado de las fiestas, la continuación. Bien. Así que entonces quiero de manera especial que hagamos una corta oración e iniciamos. Inclinemos el rostro. Amado Padre, en este momento te quiero pedir de manera especial, tú nos dirijas con tu Santo Espíritu, nos des tu bendición, tu cariño y nos ayude para poder entender y comprender. En el nombre de Cristo Jesús pedimos tu palabra se quede como un estilo de vida en nosotros, nos despiertes y nos abra nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús, amén. Ok, una vez más un saludo a cada uno de ustedes y bueno, felicitaciones, espero que me acompañen todo el video, lo pueden compartir y bueno, eh, quiero una vez más lo que he hecho desde el inicio es esto, por lo menos mirar eh, el santuario que Dios mandó a hacer, que el santuario que, o sea, una copia del que está en el cielo. Bien. Ahora, quería corregir algo que había dicho en la introducción del video pasado, y es lo que se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15, que es cuando Moisés cruza con el pueblo de Israel, sí, el Señor cruza al pueblo de Israel por medio del Mar Rojo, y hay un cántico de Moisés. Acordémonos de que este cántico de Moisés aparece en Apocalipsis. Buenísimo. Y Moisés canta, y ese cántico dice en el versículo 17, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Entonces, este versículo menciona a Moisés, yo había dicho que era a María, ¿sí? Pero el cántico, bueno, Moisés dice, ahora, Moisés canta esto después de haber sido librado con el pueblo de Israel y haber cruzado el mar. Bien, todavía Dios no le había dado las medidas para hacer el santuario. Tú los introducirás. ¿A cuál santuario queremos ir? Vamos al celestial, ¿ok? Esto para tener en cuenta. Bueno, aquí está. Acordémonos de que el sacerdote entonces venía y entonces él eso era lo que habíamos estado aprendiendo, que él venía, el pecador, confesaba los pecados sobre la cabeza del corderito, ¿sí? Y él mismo lo sacrificaba, entonces ya estaba el sacerdote ahí, ¿sí? ¿Se acuerda que era aquí a la entrada? Entonces el sacerdote tomaba la sangre del cordero, llevaba al cordero, ¿sí? Lo sacrificaban. Después él pasaba y los pecados eran transferidos por medio de la sangre, ¿sí? O a veces el sacerdote comía, acordémonos de que eso lo estuvimos aprendiendo, ¿bien? Y entraba el pecado ¿a dónde? Al santuario, entraba al lugar santo, todos los días el sacerdote hacía esto, ¿bien? ¿Sí? Pero ahora estamos nosotros continuando con el día de la expiación. Todos los días entraba acá, a veces salpicaba aquí, sí, salpicaba en el velo, ese velo que hacía la separación, pero una vez entraba a hacer un ministerio sagrado y muy importante aquí al lugar santísimo. ¿Sí? Una vez al año. ¿Cuándo? Ya sabemos cuándo. El 10 del séptimo mes. Bien. Así de que entonces nosotros hemos estado eh, apreciando estas cosas. Bien. Ahora quiero una vez más entonces hacer un pequeño resumen de 5 minutos en donde nosotros habíamos quedado. Que Dios daba fecha para la purificación del santuario en el cielo. Bien. ¿Qué hay en el lugar santísimo?
el arca del pacto, están los 10 mandamientos, ya sabemos, esto ya lo sabemos, el libro de la ley que escribió Moisés, ¿se acuerdan? Fue puesto al lado del arca, y la ley de Dios que está dentro del arca. Entonces, la ley, el libro de la ley fue añadido por causa de la transgresión de la ley de Dios, ¿sí? O sea, los ritos, los símbolos que enseñaban la realidad que se iba a cumplir en Cristo. Entonces, estamos viendo ahora esto muy importante, ¿bien? El significado, y ya vimos y dimos con las fechas, ¿bien? Dimos con las fechas, estuvo buenísimo, bueno, estuvo un poco largo, pero maravilloso. Maravilloso, o sea, realmente aquí a uno se les eleva el tiempo y realmente es precioso. Daniel 8:14 dijo: hasta 2300 tardes y mañana luego el santuario será purificado, ¿sí? Entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo. Entonces, he dicho, y Dios nos dice, el Nuevo Testamento de la Santa Escritura es la explicación de todas las fiestas y todo lo que hacían en el santuario del antiguo pacto. Es la explicación porque es el cumplimiento en Cristo. Nosotros hemos solamente quedado solamente con el sacrificio de Cristo y su intercesión, sí, pero hay que aprender más a profundo. ¿Qué significa esto? Bueno, ahí vamos, ¿bien? Entonces, vimos, entonces aquí estábamos nosotros viendo, contamos la profecía de Daniel, 70 semanas, que hablaba acerca de la fecha y el momento que iba a estar Jesús el Señor acá en la tierra, a ofrecerse como la Pascua, a iniciar con este plan de salvación precioso, a empezar a darnos a conocer y a explicarnos los símbolos, ¿bien? Los símbolos de los sacrificios, el calendario hebreo, ¿sí? Entonces, esto lo vimos, ¿sí? ¿Se acuerdan? 2300 tardes, y entonces estuvimos viendo de que de esas 2300 tardes el ángel dice que son de esas 70 semanas estaban destinadas para el pueblo, ¿cierto? Y esas 70 semanas entonces menciona primero 7 semanas y 62 semanas. Bien, en el libro de Daniel lo dice claramente, Daniel 9:24. No nos vamos a demorar mucho aquí porque realmente ya hemos dado con esto, pero solo quería algo, ¿sí? Traerles en mente algo. Entonces dice, por lo menos dice 24 Daniel, versículo 24 del capítulo 9, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Si vamos a la palabra en hebreo es Godes Godeshim, lugar. Entonces estaba hablando acerca de el ungimiento del santuario celestial. Cuando habla, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, esa palabra Mesías es ungido y es el momento donde se cumple el bautismo de Cristo. ¿Bien? Entonces dice que habrán 7 semanas más 62 semanas. ¿Sí? Entonces ya nos mencionan las 7 más 62, entonces tenemos el bautismo del Señor Jesús, que eso fue lo que nosotros vimos, ¿no? Vimos el edicto. ¿Cuándo sale? 457. Durante estos años, esta temporada, 49 años, los muros fueron reedificados angustiosamente. Después, las 62 semanas. Y aquí en el 27, entonces tenemos el bautismo del Señor Jesús. ¿Bien? Entonces dice, y quiero traerle la atención a esto. Me parece muy importante, dice. Versículo 26. Después de las 62 semanas. ¿Cuándo? Ya tenemos las 7. Y ahora dice, después de estas 62, no podemos quitar esto. ¿Sí? Después de las 62 semanas, entonces quiere decir la última semana. ¿Sí? Se quitará la vida al Mesías. O sea, de que en la última semana se iba a quitar la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad del santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y de esta semana, dice, y por otra semana, ¿sí?
hablando de la misma, en donde el Mesías es muerto, dice, confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces vemos de que hay como un adelanto y un atrás. Entonces es importante poder comprender el lenguaje que Dios emplea en la Santa Escritura para poderlo entender. Se va adelante y después vuelve atrás. Adelante. Si por ejemplo, acordémonos, esto era en periodo de años, ya lo tenemos entendido. La última semana o 7 años, 27 el Señor se bautiza, a los 3 años y medio muere y a los 3 años y medio, entonces por acto del Sanedrín viene el apedreamiento de Esteban y salen a predicar el Evangelio a todos. Pero nos restaban de esos 490 años, iniciando en el 457 nos dan el 34 y de ahí entonces nos harían falta 1810 años, ¿sí? Esos 1810 años nos dan entonces en 1844, la fecha del cual Dios entonces nos da para el inicio de la purificación del santuario, ¿sí? Se inicia la purificación en el santuario y el ángel le dijo, según el testimonio del ángel de Dios, el santuario debía ser purificado. Así de que como purificaban el santuario terrenal y nos enseñaban mediante símbolos, ahora Dios quiere que lo comprendamos y lo entendamos. ¿Qué es lo que está pasando en el cielo? ¿O qué pasó en el cielo? Ya 1844 ya hace un buen tiempo, ¿no? Entonces es muy importante tener eso en mente. Bien, es muy importante tener eso en mente. Ahora, quiero leer en la Santa Escritura, ¿sí? Levítico 16. Quiero leer Levítico 16, porque hoy va a ser un tema muy solemne, muy importante. Esto nos concierne a toda criatura que hay sobre la tierra, porque nosotros tenemos que elegir en qué juicio queremos estar, ¿sí? Hay 2 juicios, uno para los que aceptan a Cristo, pero hay un juicio también para los que se pierden, ¿sí? Entonces, ¿en cuál de los 2 queremos estar? Esto lo vamos a ver con Biblia, ¿bien? ¿Ok? Para que lo podamos entender, ¿sí? Entonces, Levítico 16 dice de la siguiente manera. Quiero con eso, entonces, poder que podamos entender esto tan importante, ¿sí? Poderles explicar y que Dios nos dirija en el estudio. Bien, así que dice, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no entre en todo tiempo, no entre en el santuario detrás del velo, quiere decir, en el arca donde estaba el arca del pacto, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto Aarón entrará en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá canzoncillos de lino. Se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá con las santas vestiduras con ella. ¿Sí? Se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabrios para expiación y un carnero para el holocausto. Vamos a hablar esto no estamos haciendo un repaso porque ya lo vimos, pero realmente es importante verlo. El día de la expiación, ¿bien? Dice, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí por su casa. Después tomará los 2 machos cabrios y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo. Eso lo está escribiendo el libro de la ley, ¿sí? Esto que estoy leyendo. Ahora, después tomará los 2 machos cabrios, los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabrios, ¿sí? Entonces acordémonos de que esto pasaba exactamente. Entonces ahí dice que versículo 8, echará suerte a Aarón sobre los 2 machos cabrios, una suerte por Jehová, otra por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrio sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación.
el macho cabrio sobre el que cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo al desierto. Y hay otra versión que dice como el culpable, ¿sí? Como el instigador, el culpable. Mira qué interesante. Esto nos va a aclarar mucho más lo que vamos a ver hoy. ¿Sí? Lo vamos a ver más profundo. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará reconciliación por sí por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. ¿Sí? Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Quiero una vez más, aquí está, ¿sí? Ese es el propiciatorio, esa tapa que ahorita se va a abrir ahí, ok, ese es el propiciatorio. Y aquí entonces quiero dejarlo ahí para que podamos nosotros ver, esto pasaba ahí en el lugar santísimo, ¿bien? Ahora, pero hay algo, mira que todos estos detalles a mí me han surgido preguntas, y esto es una invitación a que nosotros profundicemos. Tomará luego, versículo 14, una vez más, tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará al macho cabrio en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones. Mira, palabra del Señor, qué lindo. Y de todos sus pecados. Acordémonos de que todos los pecados durante el año entraban ¿a dónde? Al lugar santo, por medio de la sangre, por medio del sacerdote. Pero en este día importante, el 10 del séptimo mes, era efectuado esto. Y mira lo que dice, vuelvo y le leo el versículo 16. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, sus rebeliones y de todos sus pecados. Impresionante, vea, pongámosle mucha atención a estas definiciones, ¿sí? De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová. Quiero mostrarle el altar, a ver si está ahora aquí. Aquí está el altar. ¿Sí? Y lo espiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrio, y lo pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado de espiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrio vivo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrio vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrio, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrio llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada. ¿Cómo así? Punto muy importante. Este macho cabrio, que era para Azazel, ¿sí? Que era para Azazel, bueno, se me perdió la conexión. Este macho cabrio que era para Azazel, no era sacrificado, no era su sangre entrada al santuario. No, muy importante tener eso en cuenta, ¿bien? Ahora, a tierra inhabitada dejará ir al macho cabrio por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión, y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario, y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo, y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado.
Y el que hubiere llevado el macho cabrio a Azazel, mira qué interesante, dice que el que hubiere, había una persona destinada para eso. Esto Apocalipsis nos lo amplía grandemente, ¿sí? Les estoy dando prácticamente un resumen de lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Pero esto es precioso para cada uno de nosotros profundizarlo. Sacarán, dice que esa persona que en versículo 26 dice, el que hubiere llevado el macho cabrio a Azazel lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrio inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después podrá entrar en el campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados. Mira, ¿por qué dice esta palabra que Dios hacía esto en el santuario? Ellos serán limpios de todos los pecados, porque tenían ese pecado iba al santuario, o sea, quedaba ese registro de todo el año. Pero en este día ese registro iba a ser limpiado. Pero la culpabilidad y todo iba a ser puesta ¿sobre quién? Sobre el macho cabrio para Azazel. Vamos ahí más adelante, lo vamos a poder entender un poco más. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová lo mandó. Ok, tuvimos claro, ya les estuve mostrando exactamente lo que estaba sucediendo, ¿sí? Acerca de lo que se hacía, ¿no? En el santuario, que entraba una vez al lugar santísimo donde está el arca, ¿sí? Donde está el arca. Así que entonces es muy importante, ¿sí? Tener esto en cuenta, este precioso rito que era puesto exactamente en ese orden maravilloso donde el sacerdote entraba una vez al santuario, ¿sí? Bueno, aquí una vez está, ¿sí? El 10 del séptimo mes, aquí, y bueno, ahí vamos, el significado de las fiestas. Bueno, dice, estuve mirando, dice el profeta Daniel, hasta que fueron puestos tronos, ¿sí? Fueron puestas sillas, digo, vuelvo y retomo. Y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su silla llama de fuego, su rueda fuego ardiente, un río salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. Daniel 7, 9 al 10. Aquí vamos a ir a comprender lo que está pasando en el cielo, que ahí fue donde quedamos. Bien, es muy importante, esto va a ser muy importante para todos nosotros. Bien. Así de que así se presentó a la visión del profeta el día grande y solemne en que los caracteres y vidas de los hombres habrán de ser revistados ante el juez de toda la tierra, y que a todos los hombres se les dará conforme a sus obras. El anciano de días es Dios el Padre. El salmista dice, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Salmos 92 lo dice. Él es el autor de todo ser y de toda ley, quien debe presidir en el juicio, y millares de millares y millones de millones de santos ángeles como ministros y testigos.
¿sí? Están presentes en este gran tribunal. He aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía, dice el profeta Daniel en el capítulo 7, versículos 13 y 14. Y llegó hasta el anciano de grande edad e hicieronle llegar delante de él y fuele dado señorío y gloria y reino y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío, señorío eterno, que no será transitorio y su reino no se corromperá. La venida de Cristo descrita aquí no es la segunda venida a la tierra, ¿sí? ¿Por qué? Porque algunas personas al estudiar la purificación del santuario se interesaron y dieron con la profecía y entonces llegaron a pensar de que iba a Jesús venir al inicio de la purificación del santuario. No, Jesús no viene al inicio, Jesús viene al final. Iniciaba a ser purificado en 1844, que la profecía de Daniel lo dice claramente. ¿Sí? Es irrefutable este dato. ¿Sí? Ahora dice que Él viene hacia el anciano de días en el cielo para recibir el dominio y la gloria, y un reino que le será dado a la conclusión de su obra de mediador, a esta conclusión de purificación del santuario. Es esta venida, ¿sí? Entonces, y no su segundo advenimiento a la tierra, la que la profecía predijo que había de realizarse al fin de los 2300 días en 1844. Entonces, acompañado por ángeles celestiales, nuestro gran sumo sacerdote entra en el lugar santísimo y allí en la presencia de Dios da principio a los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre, a saber, cumplir la obra del juicio y hacer expiación por todos aquellos que resulten tener derecho a ella. Esto es algo muy solemne. Muy solemne. Ahora, en el rito típico, como nosotros lo vimos, solo aquellos que se habían presentado ante Dios arrepintiéndose y confesando sus pecados y cuyas iniquidades eran llevadas al santuario por medio de la sangre del holocausto, tenían participación en el servicio del día de las expiaciones. Así, en el gran día de la expiación final y del juicio. Los únicos casos que se consideran son los de quienes hayan profesado ser hijos de Dios, los que hayan hecho pacto con Jesús. El juicio de los impíos es obra distinta y se va a verificar en una fecha posterior. Eso lo dice Apocalipsis. Es algo muy importante tener eso claro, ¿sí? El juicio, dice, es tiempo que el juicio comience de la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Primera de Pedro 4:17 dice estas palabras. Ahora, los libros del cielo en los cuales están consignados los nombres y los actos de los hombres determinarán los fallos del juicio. El profeta Daniel dice, el juez se sentó y los libros se abrieron. San Juan describe la misma escena en Apocalipsis, agrega, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, Apocalipsis 20:12. El libro de la vida contiene los nombres de todos los que encontraron alguna vez, los que entraron alguna vez en el servicio de Dios. Jesús dijo a sus discípulos, en Lucas 10:20, gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. San Pablo habla de sus fieles compañeros de trabajo en Filipenses 4:3, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Sí? Eso lo dice Filipenses 4:3. Daniel, vislumbrando un tiempo de angustia, cual nunca fue, declara que el pueblo de Dios será librado, es decir, todos los que se hallaren escritos en el libro. Daniel 12:1. Y Juan dice en Apocalipsis que solo entrará en la ciudad de Dios aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, que es lo mismo, el libro de la vida, porque el Cordero le ha dado, tiene el poder para dar vida eterna. Claro. Entonces es muy importante tener eso muy en cuenta, Apocalipsis 21:27. Ahora, delante de Dios está escrito un libro de memoria, ¿sí? En el cual quedan consignadas las buenas obras de los que temen a Jehová y los que piensan en su nombre. En Malaquías 3:16 lo dice. Sus palabras de fe, actos de amor,
están registrados en el cielo. A esto se refiere Nehemías cuando dice: acuérdate de mí, oh Dios mío, y no borres mis obras piadosas que he hecho por la casa de mi Dios. Nehemías 13:14 lo menciona. En el libro de memoria de Dios, todo acto de justicia está inmortalizado. ¿Sí? Toda tentación resistida, todo pecado vencido, toda palabra de tierna compasión están fielmente consignados y apuntados también todo acto de sacrificio, todo padecimiento y pesar, ¿sí?, sufridos por causa de Cristo. El salmista dice en Salmos 56:8: tú cuentas los pasos de mi vida errante, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están en tu libro? Hay además un registro en el cual figuran los pecados de los hombres, porque en Eclesiastés 12:14 dice que, pues, que Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. De toda palabra ociosa que hablaren los hombres darán cuenta en el día del juicio. Dice el Salvador: por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado, en Mateo 12:36. Los propósitos y motivos secretos aparecen en el registro infalible, pues Dios sacará a luz las obras encubiertas de las tinieblas y pondrá de manifiesto los propósitos de los corazones. 1 Corintios 4:5. He aquí que esto está escrito delante de mí: vuestras iniquidades y las iniquidades de vuestros padres juntamente, dice el Señor en Isaías 65:6 y versículo 7. La obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios y es registrada e imputada como señal de fidelidad ya de infidelidad, alguna de las dos, ¿sí? Frente a cada nombre en los libros del cielo aparecen con terrible exactitud cada palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado y cada pecado secreto con todas las tetras árteras. Las admoniciones o reconvenciones divinas despreciadas, los momentos perdidos, las oportunidades despreciadas, la influencia ejercida para bien o para mal, con sus abarcantes resultados, todo fue registrado por el ángel anotador. La ley de Dios es la regla del juicio. Es muy importante. La ley de Dios es la regla por la cual los caracteres y las vidas de los hombres serán probados en el juicio. Salomón dice en Eclesiastés 12:13 y 14: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es la suma del deber humano, pues Dios traerá toda obra a juicio. El apóstol Santiago amonesta a sus hermanos diciéndoles: así hablad pues, y así obrad, como hombres que van a ser juzgados por la ley de la libertad, Santiago 2:12. Y el salmista dice: andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¿Sí? Entonces, los que en el juicio serán tenidos por digno, tendrán parte en la resurrección de los justos. ¿Sí? Entonces, los que sean tenidos por dignos, van a tener esa parte en la resurrección. En la primera resurrección, ¿sí? Jesús dijo: los que serán tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo venidero y la resurrección de entre los muertos son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Lucas 20, 35 y 36. Y además declara que los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, en Juan 5, versículo 29. Los justos ya muertos no estarán pues presentes en persona ante el tribunal cuando sus registros sean examinados y sus causas falladas. Jesús aparece como el abogado de ellos, gloria a Dios, para interceder en su favor ante Dios. En 1 de Juan 2:1 dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Porque no entró Cristo en el lugar santo hecho de manos, o no entró en el santuario hecho de manos, no entró en el santuario que hizo Moisés, no, sino en el cielo mismo, en el santuario que está en el cielo, para presentarse ahora delante de Dios por nosotros, por lo cual también puede salvar hasta lo sumo a los que se acercan a Dios, por medio de él, viviendo siempre para interceder por ellos. Eso lo dice Hebreos 9:24 y capítulo 7:25. ¡Qué maravilla!
Es algo precioso, algo que inspira esperanza. Precioso. Ahora, a medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por Él. Empezando con los que vivieron los primeros en la tierra, nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrán nombres que serán aceptados y otros nombres rechazados, mis hermanos. Esto es algo muy importante para que nosotros tengamos en cuenta, ¿sí? Se está llevando esto a cabo, ¿sí? Entonces, en caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no haya confesado, ¿sí? O que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida y la mención de sus buenas obras será borrada de los registros de Dios. El Señor declaró a Moisés: el que haya pecado contra mí, a éste borraré de mi libro. ¿En qué momento él podía borrar del libro? En el momento de la expiación, del día de la expiación del santuario. Ahí en ese momento es donde los nombres son dados, el fallo a las personas para vida eterna o para muerte eterna. Es donde se borra o queda el nombre en el libro de la vida. Ahora, el profeta Ezequiel dice: si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, todas las justicias que hizo no vendrán en memoria. Eso lo dice Ezequiel 18:4. A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. Como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo y su carácter está armonía con la ley de Dios, sus pecados serán borrados y ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna. El Señor declara por el profeta Isaías: yo soy el que borro tus transgresiones a causa de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. ¿Sí? Isaías 43:25. Jesús dijo: el que venciere será vestido de ropas blancas, revestido de ropas blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. A todo aquel pues que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Pero a cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Estos versículos están en Apocalipsis 3:5 y Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33. Todo el más profundo interés manifestado entre nosotros acá en esta tierra por los fallos de los tribunales terrenales no representa sino débilmente el interés manifestado en los atrios celestiales. ¿Sí? Cuando los nombres inscritos en el libro de la vida desfile ante el juez de toda la tierra. Impresionante, ¿cómo será en este momento ese acto? Impresionante. El divino intercesor aboga porque a todos los que han vencido por la fe en su sangre se les perdonen sus transgresiones a fin de que sean restablecidos en su morada edénica y coronados con él coherederos del señorío primero que menciona Miqueas 4:8. Con sus esfuerzos para engañar y tentar a nuestra raza, Satanás había pensado frustrar el plan que Dios tenía al crearnos a nosotros. Pero Cristo pide ahora que este plan sea llevado a cabo como si nosotros no hubiésemos caído jamás. Pide para su pueblo no solo el perdón y la justificación plenos y completos, sino además participación en su gloria y un asiento en su trono. Dígame, hay dos juicios, hay uno ahora y hay uno más adelante. Ahora para todo el que profese el nombre de Jesús, para nosotros, pero más adelante para los impíos. Ahora nosotros confesemos, estemos a cuentas con Dios, todo porque podemos ser borrados del libro de la vida si tenemos pecados y no nos hemos arrepentido. Sí, por eso Dios no quiere que ninguno se pierda.
Ya Dios nos ha dado el testimonio a través de su palabra, que sí se puede borrar del libro de la vida nombres que tengan pecados. Sí, entonces es muy importante eso, tenerlo en cuenta. No queremos ser borrados del libro de la vida. Ahora, entonces Satanás hizo esto y ahora el Señor Jesús, él trata de frustrar el plan de Dios. Ahora el Señor Jesús, o sea, ya hizo su sacrificio y pide todas estas bendiciones para nosotros. Mientras Jesús intercede por los súbditos de su gracia, Satanás los acusa ante Dios como transgresores. El gran seductor procuró arrastrarlos al escepticismo, hacerles perder la confianza en Dios, separarse de su amor y transgredir los 10 mandamientos, transgredir su santa ley. Ahora Satanás señala la historia de las vidas, los defectos del carácter, la falta de semejanza con Cristo, lo que deshonró a su Redentor, todos los pecados que les indujo a cometer, y a causa de esto los reclama como sus súbditos. Tremenda situación. Ahora Jesús no disculpa sus pecados, pero muestra su arrepentimiento y su fe. Y reclamando el perdón para ellos, levanta sus manos heridas ante el Padre y los santos ángeles diciendo: los conozco por sus nombres, los he grabado en las palmas de mis manos. Salmo 51, 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y al acusador de nosotros, Jesús le dice lo siguiente: Jehová te reprenda, oh Satán. Jehová que has cogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Zacarías 3:2 dice. Ahora, Cristo revestirá a sus fieles con su propia justicia, para presentarlos ante su Padre como una iglesia gloriosa, no teniendo mancha ni arruga ni otra cosa semejante. Efesios 5:27. Sus nombres están inscritos en el libro de la vida, y de estos escogidos está escrito en Apocalipsis 3:4 que andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Así se cumplirá de un modo completo la promesa del nuevo pacto. Perdonaré su iniquidad, no me acordaré más de sus pecados. En aquellos días y en ese tiempo, dice el Señor, será buscada la iniquidad de Israel y no la habrá, y los pecados de Judá, mas no podrán ser hallados. En aquel día el vástago del Señor será espléndido y glorioso, y el fruto de la tierra excelente y hermoso, para los escapados de Israel. ¿Sí? Y será que los que fueren dejados en Sión y los que quedaren en Jerusalén serán llamados santos, es decir, todo aquel que está inscrito para la vida en Jerusalén, en la nueva Jerusalén, las calles de oro. Jeremías 31:34, también lo dice Jeremías 50:20, Isaías capítulo 4, versículo 2 y 3. La obra de este juicio que se está llevando en el cielo, este juicio investigador y el acto de borrar, purificar el santuario, de borrar los pecados, deben realizarse antes del segundo advenimiento de Cristo, como lo hacía el típico antes de que el sacerdote saliera del santuario y bendijera al pueblo. ¿Sí? Ahora, dice: en vista de que los muertos han de ser juzgados según las cosas escritas en los libros, es imposible que los pecados de los hombres sean borrados antes del fin del juicio en que sus vidas han de ser examinadas. Pero el apóstol Pedro dice terminantemente que los pecados de los creyentes serán borrados cuando vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor y enviará a Jesucristo. Exactamente. Hechos 3, 19 y 20. Cuando el juicio investigador haya concluido, ¿sí? Cuando esto termine, no se sabe en qué hora, ¿sí? Entonces Cristo vendrá con su recompensa para dar a cada uno según su obra, ¿sí? En el servicio ritual típico que hemos estado viendo, el sumo sacerdote, hecha la propiciación por Israel, salía y bendecía a la congregación. Así también Cristo, una vez terminada su obra de mediador, aparecerá sin pecado para salvación, según Hebreos 9:28.
para bendecir con el don de la vida eterna a su pueblo que lo espera. Así como al quitar los pecados del santuario, el sacerdote los confesaba sobre la cabeza del macho cabrio, como ya lo vimos, emisario, ¿sí? Así también Cristo colocará todos estos pecados, ¿sobre quién? Sobre Satanás, que es el autor e instigador del pecado. Acordémonos de que no se sacrificaba el pecado ni su sangre entraba al santuario. No era para perdón. Eran puestos sobre él como el autor, el instigador del pecado. Y ese macho cabrio emisario entonces que cargaba los pecados de Israel era enviado a tierra inhabitada. Apocalipsis lo dice claramente, mis amados hermanos. ¿Sí? Lo dice Apocalipsis, nos explica este acto del día de la expiación. Es totalmente claro. ¿Sí? Apocalipsis 20, todo el capítulo lo dice claramente. Los 1000 años. Y ahí dice, menciona claramente todas estas cosas, mi amado. Vamos a estudiar. Yo estoy resumiendo. Realmente esto es algo muy grandioso y para nosotros como pueblo de Dios nos compete y nos urge en nosotros estudiar y aprender estas cosas, ¿sí? Entonces, así también Satanás, cargado con la responsabilidad de todos los pecados que ha hecho cometer al pueblo de Dios, será confinado durante 1000 años en esta tierra desolada y sin habitantes, y finalmente, pues claro, tiene que sufrir la penalidad del pecado en el fuego que destruirá a todos los impíos. Así el gran plan de la redención alcanzará su cumplimiento en la extirpación final del pecado y la liberación de todos los que estuvieron dispuestos a renunciar al mal. Así de que en el tiempo señalado para el juicio, para la expiación del santuario celestial, al fin de los 2300 días, en 1844, empezó la obra de investigación y el acto de borrar los pecados. Todos los que hayan profesado el nombre de Cristo deben pasar por este riguroso examen. Todos los vivos como los muertos deben ser juzgados de acuerdo con las cosas que están escritas en los libros. Según sus obras, sí tienen que ser juzgados. Los pecados que no hayan inspirado arrepentimiento y que no hayan sido abandonados no serán perdonados ni borrados de los libros de memoria, sino que permanecerán como testimonio contra el pecador en el día de Dios. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando sale el sumo sacerdote, después de haber hecho la expiación en el santuario, y si había alguien con pecado en el pueblo, era desarraigado del pueblo, lo dice la palabra de Dios. Ahí lo dice claramente, la misma cosa. Si sale Jesús y alguno del pueblo tiene pecado, viene Jesús y esa persona pagará por su pecado. ¿Sí? O sea, esa persona va a cargar con la culpabilidad, o sea, de que va a perderse, ¿sí? Esa culpabilidad ya no la va a cargar el macho emisario a Azazel, sino la persona, ¿sí? Y eso es lo que quiere el enemigo, hacernos perder a nosotros para que nuestros pecados no sean puestos sobre él, sino que cada uno pague por sus pecados. Entonces la invitación de Dios es de que nosotros aceptemos a Cristo su sacrificio en el santuario, entre nuestros pecados a Jesús ahora que está haciendo esto tan solemne, y el Señor a nosotros nos dé su santa bendición. Podamos nosotros estar en este juicio, que hay abogado, que hay una oportunidad, tenemos abogado. En el juicio después no va a haber abogado para nadie, ahí no hay abogado, la oportunidad es hoy. ¿A qué juicio quiere estar? ¿En este de hoy? ¿En de este tiempo, en el día de la expiación? ¿O quiere estar después que salga el sumo sacerdote del santuario? Es obvio que no, tu respuesta es no. Por eso todos nosotros como cristianos, todos nosotros, y si usted no ha hecho pacto con Dios, si usted se está dando de cuenta de estas cosas hoy, vaya, entréguele la vida a Jesús, bautícese, entréguele la vida a Él, que Él es su sustituto en este momento que está llevando la obra de juicio. Y usted tiene un abogado, tiene una persona que le da la salvación y la vida eterna. O sea, esto le concierne a toda persona a nivel mundial, ¿sí? Ahora, ¿puede el pecador haber cometido malas acciones a la luz del día o en la oscuridad de la noche? Eran conocidas y manifiestas para aquel a quien tenemos que dar cuenta.
Hubo siempre ángeles de Dios que fueron testigos de cada pecado y lo registran en los libros infalibles que están en el cielo. El pecado puede ser ocultado, negado, encubierto para un padre, para una madre, para una esposa, para los hijos y los amigos. Nadie fuera de los mismos culpables tendrán tal vez la más mínima sospecha del mal. No deja por eso de quedar al descubierto ante los seres celestiales. La oscuridad de la noche más sombria, el misterio de todas las artes engañosas, no alcanzan a velar un solo pensamiento para el conocimiento del Eterno. Dios lleva un registro exacto de todo acto, justo e ilícito. No se deja engañar por una apariencia de piedad. No, el Señor no se deja engañar por una apariencia de piedad. Sí, es muy importante. No se equivoca en su apreciación del carácter. Los hombres pueden ser engañados por entes de corazón corrompido, pero Dios penetra todos los disfraces y lee la vida interior. ¿Qué pensamiento tan solemne es esto? Cada día que transcurre lleva consigo su caudal de apuntes para los libros del cielo. Una palabra pronunciada, un acto cometido, no pueden ser jamás retirados. Los ángeles tomaron nota tanto de lo bueno como de lo malo. El más poderoso conquistador de este mundo no puede revocar el registro de un solo día siquiera. Nuestros actos, nuestras palabras, hasta nuestros más secretos motivos, todo tiene su peso en la decisión para nuestro destino, para dicha o para desdicha. Podemos nosotros olvidarlos, ¿no? Pero no por eso dejarán de testificar en nuestro favor o en nuestra contra, ¿sí? Así como los rasgos de la fisonomía, ¿sí? Son reproductivos con minuciosa exactitud por esa persona que tiene el don del dibujo, del artista, ¿sí? En esa placa, así como son reproducidos con minuciosa exactitud. Nuestro carácter también está fielmente delineado en los libros del cielo. No obstante, cuán poca preocupación se siente respecto a este registro que debe ser examinado por seres celestiales. Es impresionante. Si se pudiese descorrer el velo, ¿sí?, que separa el mundo visible de lo invisible, los hijos de los hombres pudiesen ver a un ángel apuntar cada palabra, cada acto que volverán a encontrar en el día del juicio. ¿Cuántas palabras de las que se pronuncian cada día no se dejarían de pronunciar? ¿Cuántos actos no se dejarían de realizar? ¿Sí? En el juicio se examinará el empleo que se haya hecho de cada talento también. Cómo hemos empleado el capital que el cielo nos concediera. A su venida recibirá el Señor lo que es suyo con intereses. Ahora vamos a hacernos algunas preguntas, y Dios nos hace algunas preguntas. Hemos perfeccionado las facultades que fueran confiadas a nuestras manos, a nuestros corazones y a nuestros cerebros para la gloria de Dios y provecho del mundo. Ahora vamos a hacer otra pregunta: ¿cómo hemos empleado nuestro tiempo nuestra escritura, ¿sí?, nuestra voz, nuestro dinero, nuestra influencia? ¿Qué hemos hecho por Cristo en la persona de los pobres, de los afligidos, de los huérfanos o de las viudas? Dios nos hizo depositarios de su santa palabra. ¿Qué hemos hecho con la luz y la verdad que nos confió para hacer a los hombres sabios para la salvación? No se da ningún valor a una mera profesión de fe en Cristo, no. Solo se tiene por genuino el amor que se muestra en las obras. Con todo, el amor es lo único que ante los ojos del cielo da valor a un acto cualquiera. Todo lo que se hace por amor, por insignificante que parezca en opinión de los hombres, es aceptado y recompensado por Dios. ¿Sí ve? Ahora, el egoísmo escondido de los hombres aparece en los libros del cielo. Allí está el registro de los deberes que no cumplieron para con el prójimo, el de su olvido de las exigencias del Señor. Allí se verá cuán a menudo fueron dados a Satanás tiempo, pensamientos y energías que pertenecían a Cristo. Harto tristes son los apuntes que los ángeles llevan al cielo. Seres inteligentes que profesan ser discípulos de Cristo están absorbidos por la adquisición de bienes mundanales, ¿sí?, o por el goce de placeres terrenales. El dinero, el tiempo y las energías son sacrificados a la ostentación, al egoísmo, pero pocos son los momentos dedicados a orar, a estudiar las Escrituras, a humillar el alma y a confesar los pecados.
Satanás inventa innumerables clases de medios, mis hermanos, de distraer nuestras mentes de la obra que precisamente debiéramos estar más ocupados en este momento. El archiseductor aborrece las grandes verdades que hacen resaltar la importancia de un sacrificio expiatorio y de un mediador todopoderoso. Sabe que su éxito estriba en distraer la mente de Jesús y de su obra, de lo que Él está haciendo en el santuario celestial, que no anhelemos ir al santuario celestial, que pongamos nuestros ojos y nuestra mente en esta tierra. Oh, es triste, pero bueno, ya ahora que Dios nos está dando, o sea, nos está despertando, nos está haciendo recapacitar, hay oportunidad, hay esperanza. ¿Bien? Los que desean participar de los beneficios de la mediación del Salvador no deben permitir que cosa alguna les impida cumplir su deber de perfeccionarse en la santificación, en el temor de Dios. En vez de nosotros dedicar horas preciosas a los placeres, a la ostentación o a la búsqueda de ganancias, vamos a consagrarlas ese tiempo a un estudio serio y con oración de la palabra de Dios. Sí, la palabra de verdad. El pueblo de Dios deberá comprender claramente el asunto del santuario y del juicio que se está llevando en este momento, de ese juicio investigador que se está llevando en este momento, donde se están dando fallos. Sí, es muy importante. Todos necesitan conocer por sí mismos el misterio de la obra de nuestro gran sumo sacerdote que está en el arca del pacto, donde están los 10 sagrados mandamientos de la ley de Dios, de los cuales el quebrantarlos es pecado. O sea, nuestra mente tiene que estar ahí, nuestra vida, o sea, nuestro ser tiene que regirse en base a esta realidad que está ocurriendo en este momento. ¿Bien? ¿Por qué cada cual de nosotros tiene un alma que salvar o tiene un alma que perder? O sea, cada cual de nosotros estamos para salvarnos o para perdernos, ¿sí? Así de que todos tienen una causa, todos tenemos una causa pendiente ante el tribunal de Dios, ante el tribunal de Cristo. ¿Bien? Entonces, cada cual deberá encontrarse cara a cara con el gran juez. Cuán importante es pues que cada uno de nosotros contemplemos a menudo de antemano estas solemnes escenas del juicio en sesión, cuando serán abiertos los libros, cuando con Daniel cada cual tendrá que estar en pie al fin de los días. ¿Sí? Entonces, todos los que han recibido la luz sobre estos asuntos deben dar testimonio de las grandes verdades que Dios les ha confiado. Ahora, acordémonos de que Dios le dijo a Daniel, 2300 tardes y mañanas, esto es para el tiempo del fin. Y Dios le dijo a Daniel, tú irás y reposarás y descansarás y te levantarás al fin de los días para recibir tu heredad. Así de que sobre Daniel Dios ejecutó un fallo para vida eterna. Y Dios quiere efectuar ese mismo fallo para ti y para mí, para que seamos salvos y pasemos esta pesadilla. Recibamos la vida eterna. ¡Qué maravilla! El santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de toda la humanidad, de todos nosotros. Esto no es de ninguna iglesia exclusivista, no, esto es para toda la humanidad. ¿Bien? Esto es para todos nosotros. Es algo muy importante. Concierne a toda alma que vive en la tierra, a todos nosotros, nos revela el plan de la redención, nos conduce hasta el fin mismo del tiempo y anuncia el triunfo final, ¿sí? De la lucha entre la justicia y el pecado, como era enseñado la culminación final en el rito típico del día de la expiación, cuando el macho cabrío de Azazel se llevaba los pecados al desierto y el pueblo de Israel había sido perdonado por el sacrificio de Cristo. ¿Sí? Maravilloso. Así de que entonces dice que es de mayor importancia que usted y yo investiguemos. Realmente es de mayor importancia que nosotros profundicemos estas cosas, a fondo estos asuntos.
para que así nosotros podamos estar preparados para dar razón de nuestra fe. Sí, es muy importante. Y de la esperanza que hay en usted y en mí. ¿Sí? Ahora, la intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Lamentablemente muchos de nosotros nos quedamos con su muerte y su resurrección, pero ¿qué está haciendo en el santuario? Hemos estado aprendiendo en el calendario hebreo, gloria a Dios. ¿Sí? Y lo estábamos aprendiendo. ¿Qué está haciendo en este momento? Ahí estamos viendo. Así de que nosotros tenemos que aprender y profundizar estas cosas. Ahora, con la muerte, Cristo dio principio a aquella obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. ¿Sí? Ahora, por la fe debemos entrar en el santuario celestial, velo adentro, donde entró Cristo por nosotros como precursor. ¿Qué significa eso? Precursor, porque Él nos va a llevar allá, a nosotros. Y esto lo dice en Hebreos 6:20 como precursor. Allí se refleja la luz de la cruz del Calvario. Y allí podemos obtener una comprensión más clara de los misterios de la redención. La salvación del hombre se cumple a un precio infinito para el cielo. El sacrificio hecho corresponde a las más amplias exigencias de la ley de Dios quebrantada. Jesús abrió el camino que lleva al trono del Padre y por su mediación puede ser presentados ante Dios los deseos sinceros de todos los que a Él se alleguen con fe. El que encubre sus transgresiones no prosperará, mas el que las confiesa y las abandona alcanzará misericordia, lo dice Proverbios 28:13. Si los que esconden y disculpan sus faltas pudiesen ver cómo Satanás se alegra de ello, y los usa para desafiar a Cristo y a sus santos ángeles, se apresurarían a confesar sus pecados y a renunciar a ellos. De los defectos de carácter se vale Satanás para intentar dominar toda la mente y sabe muy bien de que si nosotros los conservamos, entonces, si conservamos estos defectos, lo va a lograr. Entonces sea aquí que Él trate constantemente de engañarnos a nosotros con ese fatal sofisma de que nos es imposible vencer. Pero Jesús aboga en favor nuestro, con sus manos heridas, su cuerpo quebrantado, y declara a todos los que quieran seguirle, bástate mi gracia. 2 Corintios 12:9 lo dice. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice Jesús, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mateo 11:29-30. Nadie considere pues sus defectos como incurables, no los consideremos como incurables. Dios nos concederá fe y gracia para vencerlos. Amén. ¿Sí? Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación, mis hermanos. Cuando en el servicio simbólico el sumo sacerdote hacía la propiciación por Israel, todos debían afligir sus almas arrepintiéndose de sus pecados, humillándose ante el Señor. Si no querían verse separados del pueblo. Esto lo mismo pasa con nosotros. Nosotros no queremos vernos separados del pueblo, ¿cierto? De la misma manera ahora, todos nosotros que deseamos que nuestros nombres sean conservados en el libro de la vida. Y si tú, mi querido, no has hecho pacto con Cristo, hágalo ya, para que su nombre sea anotado en el libro de la vida. Y permanezca ahí y usted humille su vida y su corazón junto con nosotros para nosotros permanecer en el libro de la vida. Conforme a la promesa de Jesús sean borrados nuestros pecados. ¿Bien? Así de que entonces debemos nosotros, ahora, en este poco tiempo que nos queda, de gracia, afligir nuestras almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por nuestros pecados. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Hay que deponer el espíritu liviano y frívolo al que muchas, y lamentablemente tú y yo hemos quizá caído. Hemos ya nosotros salir de eso, ¿sí? La obra de preparación es una obra individual, mis hermanos. No somos salvados en grupos. La pureza y la devoción de uno no va a suplir esa falta de esas cualidades en otras personas, no.
Si bien todas las naciones deben pasar en juicio ante Dios, sin embargo, Él examinará cada caso y cada individuo de un modo tan rígido y minucioso como si no hubiese otro ser en la tierra. Cada cual tiene que ser probado y encontrado sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. Incalculables son los intereses que ésta envuelve. El juicio se lleva ahora delante del santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Pronto, nosotros no sabemos cuándo, nos va a tocar ser juzgados a nosotros, a los vivos. Y en la augusta presencia de Dios nuestras vidas deben ser pasadas en revista. En este más que en cualquier otro tiempo conviene que todos nosotros prestemos atención a la amonestación dada del Señor que dice en Marcos 13:33 y Apocalipsis 13:3, que dice lo siguiente: velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás en qué hora vendré a ti. Cuando quede concluida la obra del juicio investigador o ya el fallo, ¿sí? La obra de la expiación del santuario, quedará también decidida la suerte de todos para vida o para muerte. ¿Sí? El tiempo de gracia termina poco antes de la segunda venida de Cristo, antes de que Él aparezca en las nubes del cielo, poco antes. Al mirar hacia ese tiempo, Cristo declara en Apocalipsis el siguiente veredicto. Apocalipsis 22, 11 y 12 dice lo siguiente: el que es injusto, sea injusto aún. El que es sucio, sea sucio aún. El que es justo, sea justo aún. Y el que es santo, sea aún santo. He aquí yo vengo presto y mi galardón está conmigo para dar la recompensa a cada uno según sea su obra. ¿Sí? Los justos y los impíos continuarán viviendo en la tierra en su estado mortal. Los hombres seguirán plantando, edificando, comiendo y bebiendo, inconscientes, todos ellos de que la decisión final e irrevocable ya ha sido pronunciada en el santuario celestial. Antes del diluvio, después que Noé hubo entrado en el arca, Dios les cerró en ella, dejando afuera a los impíos, pero por espacio de 7 días el pueblo, no sabiendo que su suerte estaba ya decidida, continuó en su indiferencia, búsqueda de placeres y se mofó de las advertencias del juicio que le amenazaba. Así dice el Salvador en Mateo 24:39, que así también va a ser la venida del Señor Jesucristo. Inadvertida como ladrón a medianoche, llegará la hora decisiva que fija el destino de cada uno, cuando será retirado definitivamente el ofrecimiento de la gracia que se dirigiera a nosotros que somos culpables. ¿Sí? Velad pues, dicen Marcos 13:35 y 36, no sea que viniendo de repente os halle dormidos. Peligroso es el estado de aquellos que, cansados de velar, se vuelven a los atractivos del mundo. Mientras que el hombre de negocio está absorto y en el afán, ¿sí?, del lucro y corriendo tras el negocio, mientras el amigo de los placeres corre tras ellos, mientras la esclava de la moda está ataviándose, mientras todo esto, cada uno buscando, cada uno en su camino, puede llegar el momento en que el juez de toda la tierra pronuncie la sentencia según Daniel 5:27. Ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Así de que esto es una amonestación muy fuerte para ti y para mí. Hoy el juicio se está ejecutando, tenemos abogado, entreguémosle la vida a Jesús, confesemos nuestros pecados. No haya otra cosa en nuestra mente. Pongamos como primer lugar esto. No queremos nosotros ser participantes del juicio que viene más adelante. Allá no va a haber abogado. Ese juicio es para la gente que se va a perder, para los que van a recibir la segunda muerte. Ahora el Señor Jesús en su segunda venida va a venir a resucitar a su pueblo. ¿Sí? A los que hicieron pacto con Cristo. En eso tenemos que estar nosotros con la ayuda de Dios, alcanzar la mejor resurrección, la primera. En la segunda ya no habrá oportunidad, ya no habrá. Entonces es muy importante, mis hermanos, esto. Hemos profundizado esto del 10 del séptimo mes en el calendario hebreo. Bien, así de que es muy importante, mis amados hermanos. Profundicemos, investiguemos estas cosas.
Así de que les agradezco. Muchas gracias por haberme acompañado. Pueden compartir el video, esto es para todos nosotros. Para todos nos incumbe estas cosas. Si no has visto los demás videos, véalos. Calendario hebreo parte 1 y así sucesivamente. Vamos en la parte 5. Dios me le bendiga. Vamos a orar y terminamos. Amado Padre, en este momento te quiero pedir de manera especial, tú estés con nosotros. Tú estés, oh Padre Celestial, dándonos a nosotros el deseo de aferrarnos a Cristo, de nosotros buscar al Señor Jesús ahora que tenemos oportunidad, de que cuando comparezcamos delante de tu presencia a través de los registros de los libros, pueda ser dado el fallo a nosotros dignos de la vida eterna, dignos de recibir la vida eterna, de entrar por las puertas de la Jerusalén celestial, por estar en el santuario del cual tú has prometido que nos va a llevar a tu casa. Bendice a cada hermano, a cada persona, de la cual, Señor, hemos escuchado estas cosas. Bendícelos a ellos, a mí también. Y ponga en nosotros, oh Dios, ayúdanos para aferrarnos de Jesús, nuestra única esperanza de salvación, nuestro abogado en este momento, este llamado de amor que tú nos haces, aunque con gran llamado de atención, pero es un mensaje de esperanza porque tenemos un abogado, del cual podemos comentarle todo y entregarle nuestra vida cargada de pecados y poder recibir así la justificación y el perdón absoluto de Cristo. Gracias, Padre, por ese precioso abogado del cual nos enviaste, que siempre está pendiente de nosotros, que nos busca, que nos llama y que nos alcanza. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Bueno, vamos a quedar entonces pendiente para seguir con la continuación de las fiestas del santuario y ahora pasaremos entonces a ver la fiesta de los tabernáculos. Muchas gracias. Dios les bendiga.